Entonces, y además la reflexión de Juan, después de muchísimos años, ya ha sido más elaborada, ha entendido muchas cosas. Él mismo dice, en el mismo Evangelio de Juan, dice que Jesús dijo, ustedes todavía no entienden todo, pero después va a venir el Consolador y les va a explicar todas estas cosas, hablando del Espíritu Santo. El mismo Juan se ha dado cuenta de eso. Él está diciendo, cuando estábamos con Él no entendíamos todo, ahora entendemos todo. Entonces, el Evangelio de Juan, muchos han dicho que puede ser algo así como Juan diciendo, lo que Jesús quiso decir cuando dijo esto, era esto. Y entonces avienta un discurso enorme, ¿no? Lo que Jesús quiso decir cuando sanó a Lázaro, era esto. Y avienta un discurso enorme. Lo que Jesús quiso decir cuando, yo qué sé, cuando nos habló sobre el diezmo, sobre lo que sea, era esto. Entonces muchos han dicho que Juan son palabras de Jesús explicadas, entendidas, después de muchos años de reflexión. Y yo creo que podemos estar de acuerdo con eso, por lo menos en parte. Seguramente no es que Juan haya inventado cosas, pero sí vemos en Juan, hasta en el aspecto cronológico, muchas diferencias con respecto a los sinópticos. Por ejemplo, en Juan parece que la mayor parte del tiempo Jesús está en Jerusalén, cuando en los sinópticos la mayor parte del tiempo Jesús está en Galilea. Por Juan podemos suponer que Jesús tuvo más o menos 3 años de ministerio. Por los sinópticos, por lo que nos dicen los sinópticos, podemos suponer que fue 1 año. Aunque si nos metemos más a analizar a los sinópticos, tal vez podemos decir, no, pues sí, a lo mejor fueron más años, porque mira, aquí era primavera, luego aquí era, etcétera. Los estudiosos de eso se han roto la cabeza intentando responder estas preguntas. Pero en el Evangelio de Juan nos habla de 3 Pascuas. La Pascua primera, con la que Jesús inicia su ministerio en Jerusalén, que limpia el templo. En los Evangelios está el final de su ministerio, en Juan está el principio. Por ejemplo, en Juan, Jesús muere en jueves. En los Evangelios, Jesús muere en viernes. Muchas cosas así, que podemos pensar que el propósito de Juan no era tanto contarnos una historia, así exactamente cronológica, sino explicarnos el porqué de las cosas. Explicarnos el significado espiritual, el significado trascendente de todo lo que había hecho y dicho Jesús. Bueno, ¿qué más se puede decir de Juan, del Evangelio de Juan? Ya me perdí. ¿Alguna pregunta, duda, queja, aclaración, lo que sea? ¿Cómo lo escribió 90 años después de...? Sí, en el año 90 después de Cristo. O sea, suponemos que Jesús murió en el año 30 y 30. Se supone que en el año 30 después de Cristo. Se supone que Juan era el discípulo más joven. Entonces, supongamos que en esa época tendría 20 años, pero en el año 90 tendría 80, ¿no? Más o menos. Algunos piensan que vivió más de 100 años el apóstol Juan y que por eso en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, hacia el final del libro de Juan, cuando Jesús ya ha resucitado, y se acuerdan aquella escena maravillosa que va con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, 3 veces, y después apacienta mis corderos. Y después Pedro le pregunta, oye Jesús, ¿y qué de este? Refiriéndose al discípulo que él amaba, no dice Juan, sino al discípulo que él amaba. Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, ¿qué te importa? Si lo que yo quiero hacer con él, tú sígueme. O sea, no te debe importar lo que hagan otros, ¿no? Entonces, y el mismo el apóstol Juan, allí en el Evangelio dice, y desde entonces se expandió el dicho de que Juan no iba a morir, pero no era eso a lo que se refería. Entonces, muchos pensaban que Juan era así como que nunca iba a morir, porque decían, oye, este tipo ya está bien viejo, tiene 90 años y todavía ni parece que se fuera a morir, ¿no? Entonces había como esa leyenda. Ahora, no estamos seguros de que haya sido el mismo apóstol Juan el que escribió este evangelio. Hay teorías que dicen que lo escribió otro Juan, que era amigo suyo, que era Juan el Anciano. Esto lo sabemos por uno de los padres de la iglesia, de los cuales les hablé la clase pasada, que se llama Papías. Él escribe que justamente en Éfeso había 2 Juanes, y había 2 tumbas de 2 Juanes. La tumba de Juan el apóstol y la tumba de Juan el Anciano. Por anciano entiéndase no solamente viejo de edad, aunque sí, pero sobre todo presbítero como líder de la iglesia. La palabra es presbítero, sabio líder. Entonces, la palabra para anciano en griego es presbítero. Cuando tú le decías, él es muy anciano, decías, él es muy presbítero. O sea, es una palabra que no está traducida al español, sino transliterada. Bueno, justamente eso es a lo que vamos ahora. Se cree que hay 2, se sabe que había 2 Juanes en la iglesia de Éfeso, Juan el apóstol y Juan el anciano. La mayoría sí están de acuerdo en que
Si no fue Juan el que escribió el Evangelio, sí fue su testimonio. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, a menudo dice, este es el apóstol que da testigo de estas cosas. Y nunca menciona a Juan, siempre se habla del discípulo amado, el discípulo amado. Sabemos que el discípulo amado es Juan, es casi seguro que era Juan el discípulo amado. Y a menudo dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Cuando dice justamente esta parte que acabo yo de relatarles, cuando Pedro preguntó, ¿y qué de este? Y dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Despuésito dice que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Tal parece que no es el que lo escribió. Tal vez diría, yo soy el que está escribiendo, ¿no? Más bien parece que lo escribieron sus discípulos que lo acompañaban. Me gusta imaginármelo así, a Juan, ya viejo, ¿no? Ya apenas podía caminar sentado, compartiendo las enseñanzas, ¿no? Y sus discípulos anotando, escribiendo todo, y que de ahí nació el Evangelio de Juan. Es más o menos la teoría más aceptada esta. Que sí es el Evangelio de Juan en el sentido de que es su enseñanza, pero no en el sentido de que lo escribió de puño y letra. ¿Sí me explico? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Ya tenía acceso a los otros evangelios? Es muy probable que sí, aunque algunos opinan que no por la constitución de su evangelio, porque dicen, bueno, si sí los conocía, ¿por qué lo escribió tan diferente? Y muchos dicen, justamente porque los conocía, lo quiso escribir diferente, ¿no? Entonces, no se sabe, pero yo personalmente pienso que sí, porque... Sí, exactamente, eso dicen, es el evangelio espiritual, el del águila, ¿no? Bueno, no hay de qué. Continuemos con los libros de Juan. Las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Justamente, si ustedes leen segunda y tercera de Juan, es casi seguro que no las escribió Juan el apóstol, sino Juan el anciano. Comienza diciendo, Juan el anciano, así dice. Claro que, sí, hubiera podido ser el mismo Juan, ¿no? Si también era anciano. Pero muchos opinan que, como aquel Juan se había ganado el apodo de anciano casi como nombre propio, más bien se refiere a él. Y la primera, muchos opinan que sí es del apóstol Juan. Respecto a esa, es una carta muy bonita, de mucho amor, ¿no? A cada rato habla del amor y que Dios es amor y que el que no tiene amor hace a Dios mentiroso y que el amor echa fuera el temor, etcétera, etcétera. Es como la carta del amor. Y es corta y bonita, no hay mucho que decir al respecto. Las otras 2, segunda y tercera de Juan, son muy interesantes. Es posible que las haya escrito Juan el anciano y no el apóstol. Sobre todo la tercera es muy interesante. Se le escribe a un tal Gallo. Gallo es un hombre que ha recibido en hospedaje a algunos predicadores itinerantes. Esto es algo que sucedía en la iglesia. Los predicadores, los pastores o líderes, o como les queramos llamar, eran itinerantes. O sea, como Pablo, iba de un lugar a otro. No estaba en una iglesia en específico, sino en todas las iglesias y mandaba y andaba por ahí. Poco a poco, muy mal, poco a poco se hizo necesario predicadores locales que se quedaran ahí, que organizaran, ¿no? Porque así requería la Grey, no sé, la organización, era necesario que estuviera alguien que estuviera ahí. De manera que hubo un momento de transición, ¿no? En el que había predicadores itinerantes y a la vez predicadores locales. Y entonces de repente no se sabía a quién hacerle caso. Bueno, ¿quién es el mero local o el que viene de lado a lado? Los que iban de lado a lado tenían más prestigio porque eran más populares por todos lados. Sin embargo, de repente coartaban la autoridad del que estaba ahí, ¿no? El que estaba siempre, todos los días. Entonces de repente llegaba y le hacía alboroto y aquel era el que se tenía que quedar a cuidar todo eso. Entonces hubo dificultades y la tercera carta de Juan nos da reflejo de eso. Es como una etapa de transición. Ustedes léanla, está muy cortita, pero hay un tal Diótrefes, que aparentemente es partidario de que ya no haya predicadores itinerantes, porque están causando problema. Porque muchos empezaban a ser predicadores itinerantes nomás como para ganarse la vida, porque iban de ciudad en ciudad y pues, todos llegaban y le daban un buen de comida, regalos, ay, está bien padre esta vida, vas de ciudad en ciudad y todos te mantienen. Entonces Diótrefes era como partidario de que ya no hubiera. Gallo estaba como en medio y al parecer otro grupo de predicadores itinerantes estaban ahí como... Y entonces se arma un pleito, Juan les escribe para que se solucionen esto con amor, con tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces solamente eso para explicar el contexto más o menos de esta carta. Ustedes pueden leerla en su casa, está bien cortita, y más o menos analizar eso.
Y por último, el Apocalipsis. Yo sé que este tiene muchas connotaciones de misterio y incluso morbo, ¿no? Apocalipsis es otra palabra que no está traducida, está transliterada, significa revelación. Justamente en inglés es el libro Revelation, ¿no? Revelación de Jesucristo. Voy a ser muy breve, obviamente no voy a meter acá. Primero porque no he estudiado el Apocalipsis a profundidad. Segundo porque sería muy largo y cansado. Solamente una cosa vamos a decir del Apocalipsis. El Apocalipsis comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. No comienza diciendo, esta es la revelación del fin del mundo, ni esta es la revelación de las profecías sobre los presidentes en el siglo XXI. Hay mucha gente que intenta encontrar en el Apocalipsis, mira, ahí dice Peña Nieto va a ser presidente, y mira, ahí dice que las Torres Gemelas se van a caer. Si así hubiera sido, si el Apocalipsis hubiera querido dar una profecía para el fin del mundo, sencillamente no nos hubiera llegado. Porque los textos no se copian solo porque sí, los textos se copian porque resultan interesantes para alguien. Las personas que reciben ese texto les resultó interesante, les resultó importante para su propia vida, de tal manera que lo copiaron. Y lo copiaron de tal manera que llegó hasta nosotros. Si hubiera hablado del siglo XXI, lo hubieran leído y jamás lo hubieran copiado, no les hubiera sido ni para nada interesante, no les hubiera hecho ningún motivo para copiarlo otra vez, se hubiera perdido. Consideremos eso y consideremos que es la revelación de Jesucristo. El mensaje del Apocalipsis es Jesucristo, no la bestia, ni el anticristo, ni los 4 jinetes, o los 7 jinetes, o los 8 no sé qué. Es Jesús el principal. Está lleno de símbolos porque así es la literatura apocalíptica, está llena de símbolos. En un mundo, y lo que quiere dar es esperanza. En un mundo de cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo muertos muchos de ellos. Entonces los cristianos necesitan esperanza. Eso es el Apocalipsis y la literatura apocalíptica en general así es. Da esperanza para tiempos de crisis. Los cristianos estaban en tiempo de crisis, de muerte, de persecución. Muchos cristianos dudaban si al día siguiente iban a seguir viviendo, si su papá iba a seguir viviendo, si su esposa iba a seguir viviendo, o si iban a ser torturados, apresados o muertos. El Apocalipsis lo que quiere es dar esperanza. Con, obviamente, símbolos muy judíos, también griegos, que se entendieran a las iglesias del Asia Menor. Está escrito sobre todo para las iglesias de acá. Y si ustedes quieren saber más del Apocalipsis, pues pregúntenle a mi papá, él sí sabe mucho. Bueno, y con eso terminamos la literatura juanina. ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia? Sí. ¿Juan el apóstol o Juan el anciano? ¿Cuál? ¿El Apocalipsis? No se sabe en realidad. La mayoría piensa que el anciano, pero no se sabe. Dice el Apocalipsis que la visión que él tuvo en la isla de Patmos, entonces algunos piensan que sí fue Juan el apóstol, pero en realidad no se sabe. La verdad es que lo que ustedes quieran creer está bien. Quizá algunos piensan que es porque era el más joven, justamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús cuenta, todos los evangelios cuentan la historia del joven rico? Se recargaba también, ¿no? Sí, se recargaba en su hombro, pero la pregunta es ¿por qué lo amaba más que a los otros, no? O sea, sí sabemos que era el que lo amaba más, era el que se recostaba en su hombro. Pedro le dijo, oye, pregúntale tú que estás cerca de él. Era el que lo más amaba. La pregunta es ¿por qué? Algunos piensan que es porque era más joven. Cuando Jesús ve al joven rico, Marcos dice, y lo amó. Algunos piensan que Jesús como que tenía este afecto por la juventud, como por esta etapa de la vida donde hay ideales, ¿no? Ilusiones, fuerza, energía, y que Jesús tenía como un aprecio especial por la juventud, ¿no? Y que por eso era el discípulo amado. No sabemos por qué. Esa es otra de las razones por las que se piensa que no fue precisamente Juan quien escribió el Evangelio, porque... ¿Perdón? No, porque, bueno, esto fue de viejo. Si lo escribió él, fue de viejo. Pero fue porque ellos dicen, si hubiera sido el apóstol Juan el que lo escribía, qué presuntuoso, la verdad, como decir, yo soy el que más amaba. No, más bien era como sus discípulos, nuestro maestro, Jesús lo amaba más que a todos. Suena más lógico, ¿no? O sea, ¿cómo decir? O sea, como si tú escribieras un libro, yo soy el favorito de Dios. Es como que demasiada presunción, ¿no? Eso quiso decir. Yo creo que todas las versiones se hacen con un espíritu, pues con el Espíritu Santo de Dios que nos da alguna señal, algún mensaje, ¿no? La mayoría, la diferencia son, sobre todo, que algunas son más literales, ¿no? Si en el griego dice primero esta palabra y luego esta palabra y luego esta palabra,
ponen esta palabra y luego esta palabra, así literal, traducción. No cambian el orden para ser más claro o lo que sea, sino traducción. La Reina Valera es así, la BHTI es así. Otras son más libres, ¿no? Cambian un poco el orden para ser más claro. Por ejemplo, la NBI, la Nueva Traducción Viviente también. Las católicas, la verdad es que no las conozco mucho, no sabría decir al respecto. Pero BHTI, ¿qué quiere decir? Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional. Y otras como la versión en lenguaje actual, no sé por qué le puse N en vez de B, Biblia en lenguaje actual, o la Dios habla hoy, son muy libres, muy libres. Es casi como que agarran el pasaje, 3 pasajes, y en vez de traducir dicen lo que aquí quisieron decir. De hecho, a veces así sucede. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en vez de decir capítulo, aquí el capítulo grande, y luego versículo en chiquito, versículo 1, bla, bla, versículo 2, bla, bla, dicen versículo 1 al 3, bla, bla, bla. Porque como que traducen todo. No está mal, se entiende mejor a lo mejor, pero a mí no me gusta eso, sinceramente. ¿Y la traducción viviente sí está bien? Sí, esa me gusta. La Nueva Traducción Viviente me gusta. Ahora, todas son buenas, ¿eh? De hecho, si un día ustedes encuentran un pasaje que no entienden, es bueno leerla mientras más mejor, mientras más versiones mejor. Y la otra diferencia es que no todas las versiones consideran todos los descubrimientos de manuscritos que comentamos la clase pasada, ¿no? Que los manuscritos más antiguos no tienen esto, o los manuscritos más antiguos no tienen esto otro. Sí, dice, la que dice. ¿Dice en notas? Sí, la de Nueva Traducción Viviente sí dice, por ejemplo, lo de Efesios dice, los manuscritos más antiguos no incluyen la frase. Exacto. Esta sí dice. Exacto. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Como para... Por ejemplo, la Reina Valera, aunque es mi favorita, sinceramente la Reina Valera es la que yo prefiero, porque es la que, pues uno se sabe los versículos en esa versión, ¿no? Es como que ya cambiarla, no, oye, nos cambiaran mucho. Además es más poética, es la más poética de todas. A mí me encanta. Luego a mí, no sé, hay gente que me dice, no, es que esa versión no me gusta porque no la entiendo. Bueno, el problema no es de la versión, el problema es tuyo, ¿no? Que te falta vocabulario y te falta... Sí. Por eso hay diccionarios. Para eso sí. Ahora, la cosa de la Reina Valera también me gusta que traduce así, palabra por palabra. Lo que sí es que la Reina Valera no considera todos los nuevos manuscritos, etcétera, que tampoco es mucha diferencia, ¿eh? Tampoco es así que, no, ¿cuánto nos falta? No pasa nada. Pero bueno, ahora sí, vayamos a los evangelios. Ya llegó, vale. Ella es la que estaba esperando. Entonces, tenemos media hora antes del descanso. Espero que hagamos por lo menos una parte grande porque los evangelios sí nos van a costar pues un rato más. Yo quisiera que acabáramos hoy como a la 1:30 más o menos, igual que la clase pasada. Espero que sí lo logremos. Muy bien, los evangelios. Primero hay que decir por qué se llaman sinópticos. Ustedes saben, los evangelios se llaman sinópticos. Sinóptico es una palabra que de origen griego que significa que se pueden ver juntos. Óptico, ¿no? Ver. Sin, junto. O sea, que dicen más o menos la misma historia, más o menos en el mismo orden, más o menos de una misma manera, ¿no? Hay diferentes teorías de por qué sucedió esto. Los más antiguos decían que el primero había sido Mateo, y después Marcos resumió Mateo, y después Lucas le agregó cositas a Mateo, ¿no? Esta teoría ya se desechó por completo. La teoría más aceptada, y de hecho es casi seguro que así sea, es que el primero fue Marcos. ¿Por qué se sabe que el primero fue Marcos? Bueno, imagínense, voy a poner un ejemplo muy burdo. Imagínense que yo doy un trabajo, les encargo un trabajo. Y entonces, la hermana, usted, hace un trabajo muy bueno, ¿no? Usted hace un trabajo de 10, ¿no? Y luego me encuentro con que leo otros 2 que se parecen mucho, ¿no? Vamos a ponerle por nombres. ¿Cómo se llama usted, hermana? La hermana, este es el trabajo de Claudia. Tania y Liz. Entonces, tenemos estos 3 trabajos y los 3 se parecen mucho. Se nota que se copiaron. No, de veras, perdón, pero se nota que se copiaron porque muchas partes son exactamente iguales. No solo se parece, exactamente igual. Entonces, yo soy el maestro y voy a descubrir quién le copió a quién fue la original, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, no es tan difícil. Supongamos, para empezar, vamos a suponer que este es el Evangelio de Marcos.
Este es el Evangelio de Lucas y este es el Evangelio de Mateo. Para empezar, este es más cortito, ¿no? Estos dos son más extensos. Entonces, o este resumió o estos añadieron, ¿no? ¿Cómo saber cuál? No están fechados, evidentemente esto es algo que se descubre analizando el texto. Ahora, supongamos que Claudia tiene, está dividido en 4 partes. Y ahora agrega a cada parte algo y además añade una quinta parte. Y añade a cada parte algo y además añade una sexta parte. Y además, estos dos solo coinciden cuando coinciden con este. Cuando no coinciden con nunca coinciden entre sí. ¿Me explico? Eso me hace pensar que Claudia fue la original. Porque estos dos, cuando tienen partes iguales, supongamos que la parte 1 es igual entre ellos y es también igual entre Claudia. O sea, Tania y Liz son iguales cuando son iguales en Claudia. Sin embargo, en la parte 2, Tania es diferente a Liz. Y esta es diferente a estos. Y en la parte 3, supongamos que este es igual a este y este es igual a este, pero este es diferente, ¿no? Vamos a ponerle así. Y en la parte 4, este es igual a este, pero este es diferente. Entonces, cuando estos dos coinciden, solamente coinciden cuando coinciden también con este. ¿Me explico? ¿Sí se entiende? Eso es lo que pasa con los evangelios de Mateo y Marcos. Solamente coinciden entre ellos cuando también coinciden con Marcos. Nunca coinciden ellos aparte. ¿Sí me explico? O sea, no hay nada que no esté en Marcos que esté en los dos. ¿Me explico? Bueno, entonces esa es una de las primeras razones por las que se cree que le copiaron a Marcos, ¿no? Que Marcos fue el primero. Podríamos leerlos aquí los ejemplos, pero creo que sería demasiado... Perderíamos el tiempo. Basta con que ustedes me crean que así es. Otra cosa en la que sucede este mismo proceso, pero no en el contenido, sino en el orden. Marcos, ya estamos empezando a sospechar que fue el primero. Y Marcos tiene un orden. Voy a decir una palabra aquí rimbombante. El orden de las perícopas. Las perícopas son los fragmentos de historia de Jesús. O sea, perícopas. Peri, como perico, y al final pas. Perícopas. Son fragmentos de la historia de Jesús, como la curación del paralítico, ¿no? La alimentación de los 5,000. En muchas Biblias tiene así los titulitos encima, ¿no? Esos son el Sermón del Monte, como partículas de historia que pueden ser fácilmente extraídas y analizadas por sí mismas. Lo más probable es que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Estoy hablando de los sinópticos. El orden de las perícopas de Marcos, él tiene un orden. Y Mateo y Lucas cambian ese orden a veces. No siempre las ponen en el mismo orden por sus propósitos personales para escribir. Sin embargo, también en el orden sucede lo mismo. Cuando su orden coincide, solamente coincide cuando también coincide con Marcos. Y cuando su orden difiere, siempre es, por lo menos uno de los dos coincide con Marcos. Entonces, todo nos está apuntando a que Marcos es el más antiguo. Otra razón por la que creemos que Marcos es el más antiguo, bueno, me faltó decir algo, pero yo tenía planeado que leyéramos aquí, pero he visto que soy más lento de lo que pienso. Hay 2 pasajes que si nosotros los vemos, si ustedes los quieren leer en su casa, si ustedes los leen tanto en Marcos como en Mateo como en Lucas, son casi iguales, de veras, casi las mismitas palabras. Todo lo demás se parece mucho, pero hay varios pasajes que son prácticamente iguales. La alimentación, la multiplicación de los peces y los panes es de una manera prácticamente idéntica. Incluso hay un paréntesis por ahí que ustedes lo tienen. También la curación del paralítico son prácticamente iguales. Ya, esto no, simplemente son datos, no tiene mayor interés. Ahora, voy a seguir ahora con otra teoría que se llama la teoría de las 2 fuentes. La teoría de las 2 fuentes. Mateo y Lucas, hay material que comparten, mucho material que comparten con Marcos, sobre todo en el orden. Todo lo que se parece de Mateo y de Lucas, porque hay material que también se parece,
y que no está. Hace rato yo les dije que todo lo que Mateo y Lucas compartían, solo lo compartían en relación a Mateo. Tengo que hacer una aclaración aquí, perdón, a Marcos, solamente con respecto al orden y con respecto a los hechos de Jesús. El orden y los hechos, o sea, a dónde fue, dónde estuvo, a quién curó, etc. Pero hay otra cosa que tengo que separar aquí entre dichos y hechos. Con respecto a los dichos, sí hay mucho material que comparten Mateo y Lucas y no comparten con Marcos, pero está siempre en desorden. O sea, todo el material que comparten Mateo y Lucas, todo el material que comparten Mateo y Lucas son dichos y siempre está en desorden. O sea, no lo encontramos como, o sea, en el mismo, o sea, como que este apareció primero, siempre está revuelto. De repente Mateo junta muchos dichos de Jesús en un solo sermón y de repente Lucas pone un dicho aquí, otro dicho acá, otro dicho acá, otro dicho acá. ¿Me explico? Algunos historiadores han pensado que eso nos habla de una segunda fuente, aparte de Marcos. O sea, como que Marcos fue la principal fuente de Mateo y de Lucas, pero aparte había otra fuente que también ellos tenían. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen, con respecto a Marcos, es obvio que los dos lo copiaron porque aparecen incluso en el mismo orden. Pero a lo mejor hay otra fuente que también comparten por separado de Marcos, porque también contienen mucho material similar, que son sobre todo dichos de Jesús. Las bienaventuranzas, dichos sobre el sermón, como todo lo que aparece en el Sermón del Monte, de que ama a tu prójimo, etcétera, parecen ser como que comparten Mateo y Lucas. Y uno dice, ¿cómo se explica esto? ¿Se conocían Mateo y Lucas? No parece que se conocieran porque no comparten nada. O sea, sí comparten material, pero no comparten orden, ni comparten contexto en el que se dijo. Mateo dice que se dijo acá, Lucas dice que se dijo acá, de repente uno dice que se dijo antes de no sé qué y el otro dice que se dijo después de no sé cuál. Entonces, ¿cómo podemos explicar que compartan tanto material, compartan material de dichos, pero o sea, que sea el mismo, pero esté tan diferentemente puesto? ¿Sí me explico la pregunta que se hacen los estudiosos? O sea, con Marcos es obvio que lo tienen igualito, pero con lo otro, o uno lo copió y después lo transformó todo al otro, o a lo mejor, dicen estos, y es una cosa que hoy día está muy aceptado, existe otra cosa que se llama el documento Q. ¿Han escuchado ustedes hablar del documento Q? ¿No? Bueno, se supone que hoy día está como de moda eso del documento Q. Sí, la otra fuente, que son básicamente dichos de Jesús. Eso sería, dichos de Jesús. Una colección de dichos de Jesús. Que Mateo y Lucas, los dos tomaron por separado. Y muchos piensan, de hecho también con respecto a Marcos, muchos piensan que la versión que Mateo utilizó de Marcos no era la misma que Lucas utilizó. Eso ya son cosas mucho más detalles que no voy a hablar aquí. Pero respecto a los dichos de Jesús, se supone que ambos tomaron los dichos de Jesús. Ahora, con respecto a esta teoría, hay quien dice que es ese documento Q que contenía los dichos de Jesús, hay quien dice que lo escribió Mateo. Y que por eso el Evangelio de Mateo se le llama el Evangelio según Mateo, porque él había sido el que escribió los dichos. ¿Por qué dicen esto? Porque se opina generalmente que Mateo no escribió el Evangelio de Jesús. Y se tienen varias razones, y yo creo que muchas de ellas sí son fuertes. Primero, Mateo había caminado con Jesús, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Mateo, si él estuvo con Jesús, de tomar el otro Evangelio y copiarlo tal cual? ¿Por qué él no escribe sus memorias? Si él estuvo ahí, ¿por qué no escribe sus memorias? ¿No? O sea, si él se acordaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo que tomar no solamente parecido, sino igualito a Marcos? O sea, si él estuvo con Jesús, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía de copiarlo? O sea, si Mateo era de los que caminaba con Jesús. Lo que piensa la mayoría es que el Evangelio de Mateo se atribuye a Mateo porque él escribió el documento Q, porque él escribió dichos de Jesús. Mateo era publicano, tenía pluma, tenía tinta. Ahora, esta es una teoría sobre todo que defienden los cristianos. La mayoría de los estudiosos no cristianos dicen, el Evangelio de Mateo, quién sabe quién lo escribió, y no tuvo nada que ver con Mateo. Los cristianos como que tratan de resolver el asunto, y a mí me gusta más pensar así, y me parece que sí es lógico y sí es verificable que haya sido Mateo el que escribió los dichos de Jesús, y por eso se asocia con Mateo este Evangelio. De otra manera sería difícil. ¿Por qué Mateo? O sea, si van a inventar que lo escribió alguien, ¿por qué no alguien más importante? No sé, Pedro. ¿O por qué no? O sea, ¿por qué Mateo? Mateo ni se menciona casi en los textos, en el Nuevo Testamento. No es así como que, el gran apóstol, como para que dijeran, sí, mira, lo escribió Mateo. O sea, si van a mentir, pues mientan bien, ¿no? O sea, entonces,
yo pienso que sí tiene más lógica que de alguna manera sí, o sea, que no haya nacido de la nada la asociación con Mateo, sino que, porque desde antiguo se asocia con Mateo, entonces de algún lado tuvo que haber salido eso, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la teoría de las fuentes. Ahora con respecto a la teoría de la composición de los evangelios. ¿Dónde quedó el borrador? La mayoría piensan que los evangelistas no agarraron, bueno, es con respecto a Mateo y Lucas es obvio, ¿no? Que no agarraron y se pusieron a escribir así de la nada. Tenían material, tenían a Marcos, a lo mejor sí es cierta lo de la fuente Q, que es una teoría también, no es seguro. Tenían la fuente Q, tenían la tradición oral, eso es lo más importante. ¿Se acuerdan la clase pasada que nosotros hablamos del contexto judío y que habíamos dicho que el gran método de enseñanza entre los judíos era la repetición y la memorización? Seguramente los dichos de Jesús, los hechos de Jesús se contaban y los cristianos la contaban unos a otros y se contaban y se sabían y se tenían... O sea, ya se sabían, incluso a lo mejor hasta se sabían cantaditos, porque es una técnica, en los pueblos en los que no hay escritura, digamos, universal para todos, la oralidad es muy importante, los cuentos, ¿no? Los dichos, las canciones son muy importantes para aprender historias y para que las historias sean igual de generación en generación. Es muy probable que los dichos de Jesús y los hechos de Jesús se pasaran así, de viva voz, mucho antes de que fueran puestos por escrito. Jesús murió en el año 30. Los evangelios, el más temprano, que es el evangelio de Marcos, algunos creen que se escribió por el año 55, o sea, 25 años después. ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? Había mucho analfabetismo en ese caso. Sí. O sea, en porcentajes. Sí, la gran mayoría de la gente. Digo, pero no. Grupos económicos, ¿no? Sociedad alta, baja. Sí, la gran mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entre los judíos había una mayor alfabetización que entre otros pueblos, justamente porque los judíos eran el pueblo del libro, ¿no? De la ley. Pero tampoco era tan grande, o sea, la mayoría de los pueblos, o sea, solamente los muy ricos y con mucho tiempo, porque ricos que fueran, no sé, militares, algo, pues tampoco tenían tanto tiempo para andar aprendiendo a escribir y a leer, ¿no? Entonces sí había mucho analfabetismo. Por eso también es lógico que no se escribiera la vida de Jesús luego, ¿no? Que tardara tiempo, porque pues, no todo el mundo sabía leer y escribir, era como, ¿para qué? Pues, si nos lo sabemos de memoria, ni sabemos leer, ¿para qué lo escribimos? Entonces, pues sí. Entonces, los dichos de Jesús y los hechos andaban circulando por ahí de viva voz. Se empezaron a poner por escrito y muchos piensan que había como fragmentos. Ah, mira, aquí yo tengo que alguien escribió esta historia de la multiplicación de los peces. Ah, mira, que yo tengo aquí la historia de cuando Jesús sanó no sé qué. Ah, mira, yo tengo aquí esta selección de dichos de Jesús. Y que poco a poco se fueron agrandando y que ese fue el trabajo de los evangelistas. No tanto de sentarse y escribir lo que Jesús hizo. Tiene lógica, porque tiene lógica así que sean los tres muy parecidos, ¿no? Porque si fueran literalmente que alguien que estuvo con Jesús se pusiera a escribir el evangelio así en su casa, hubieran sido diferentes los tres, ¿no? A lo mejor no en lo que hizo y lo que dijo, pero sí en la forma como están escritos y todo hubiera sido diferente. Y es lógico que así haya sido. Pensemos que en esta época no es lo mismo escribir un libro en esta época que hoy. Hoy día tú te sientas en tu computadora, lo piensas, ¿no? Y pasan los días y sigues escribiendo. En aquella época es muy diferente. Muchos libros así surgieron, ¿no? Como historias que se van juntando y alguien por fin llega y les da forma. Y justamente eso es lo que hizo Marcos, seguramente. Y después, obviamente, Mateo y Lucas hicieron lo mismo con sus fuentes de Marcos y con sus fuentes del documento Q, si es que es cierta esta teoría. ¿Algo que decir? ¿Duda, pregunta, comentario? Sí. La composición de los evangelios. Esto que acabo de decir, pues como teoría sobre la composición de los evangelios. ¿Tenías una pregunta, usted? Es esta entonces, la teoría de la composición de los evangelios. Sí, de ir juntando, de las fuentes. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Continuemos.